Pero quiero comenzar por Marcos 1, 14 en adelante. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista venía predicando en el desierto. Él era quien trajo por dirección de Dios el bautismo de arrepentimiento. Él llamaba al arrepentimiento a los gentiles y a los creyentes, a los judíos en ese tiempo, que se pusieran a cuentas con Dios. Y este mensaje es el mensaje que se mantiene en Cristo Jesús y es el mensaje que hoy aún se predica en medio de la iglesia. El llamado al arrepentimiento de las obras, el llamado al arrepentimiento de tu pecado, de tus errores, de tu condición de rebeldía, de desobediencia con Dios, para que todas las cosas sean restauradas. Es el mismo mensaje. Lo que ha cambiado es que en Juan el Bautista, en el bautismo de arrepentimiento, había limpieza de ese pecado como un testimonio público de haber creído en este Dios, pero ahora en Cristo Jesús, por su sangre, no solamente hallamos la limpieza del corazón de los hombres, sino la redención, salvación, eternidad juntamente con Él. Amén. Es decir, la promesa se ha extendido, la promesa se ha ampliado. Hoy no solamente hay limpieza, hay eternidad y salvación al lado de aquel que descendió para traer el mensaje. Amén. Nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha hecho coherederos juntamente con su Hijo, con este Cristo. Así que todas las cosas han cambiado. Pero este mensaje que había comenzado en Juan el Bautista cambió de forma y cambió de amplitud, de conocimiento, de extensión en Cristo Jesús. Por eso este versículo dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eran palabras que Juan el Bautista nunca se atrevió a decir. Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Las formas no eran las mismas que Juan tenía. La manera no era el mismo, el llamado no era el mismo. Había algo que había cambiado. La promesa se había extendido, Dios se había acercado a través de su Hijo. Había una restauración aún para el pueblo de Dios que creía conocer a Dios, que servían a Dios, pero había algo nuevo. Era el Hijo de Dios que había descendido en medio de los hombres. Amén. Marcos capítulo 1, un versículo más adelante, en el 22, dice, el pueblo se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Qué doctrina era esta? Era una doctrina distinta. Sus formas eran distintas. Dice la Escritura que el pueblo se daba cuenta que su autoridad era distinta. Que no era como los que servían a Dios hasta ese tiempo. Citando en este caso a los escribas. Que no era como el pueblo lo venía haciendo. Ahora algo nuevo estaba en este Jesús. Vamos a seguir leyendo capítulo 1, versículo 27, 28. Cuando hablamos de autoridad, cuando hablamos de esta nueva forma de Jesús, entendemos que no solamente era conocimiento, había algo más. Había integridad, había secreto, había un hombre que verdaderamente era el testimonio de lo que hablaba. Sus palabras eran conforme a sus obras. Había algo distinto en este hombre, aunque era distinto, difícil de creer. Yo siempre he dicho, imagínense que en este lugar se levanta cualquiera de nosotros y dice, yo soy el Hijo de Dios encarnado. ¿Cuál sería tu respuesta? Pues hasta este momento nada semejante había pasado. Era un hombre, conocían sus padres, sabían de dónde venía y ahora dice, yo soy el Dios encarnado. En mí hay vida, en mí hay salvación, yo soy la luz, yo soy la sal. ¿Usted podría creer eso a cualquiera que se levante en este lugar a decir tal cosa? Así era de difícil en ese momento creer en Jesucristo, aunque hoy para ti sea algo normal. ¿Sabe por qué para ti y para mí es normal? Porque conocemos el resto de la historia. No solamente lo mataron, resucita. Aparece 40 días, más de 500 personas y hasta hoy el testimonio de la Escritura, que no se puede refutar, pues es historia. No es solamente una religión, una creencia, es historia. Es ciencia. Para ti y para mí es sencillo hoy creer en Cristo, pero en ese momento no era así. Él estaba trayendo un nuevo movimiento, una nueva forma, una nueva doctrina, dice la Escritura, y para los que servían a Dios hasta ese momento era difícil de creer.
1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta ahora nunca se había escuchado que un hombre hablara con los demonios. Y no solamente que hablaba con los demonios, que aquellos le obedecían. Aquellos le reconocían. Jesús llegaba a un lugar y los demonios le reconocían. Nada semejante había acontecido. En el versículo 32, un poco más adelante, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta. Jesús estaba haciendo cosas de las que otros hombres, que sus vestiduras reflejaban a Dios, que sus actos, que sus rutinas, que sus tradiciones reflejaban a Dios, nunca podían hacer. Los enfermos eran sanados, pero si se agolpaban a miles los enfermos. Y ahora dice que solamente el tocar el manto de este hombre, los enfermos eran sanados. Algo estaba cambiando. Algo Dios había traído nuevo en medio de su pueblo, porque entendamos que este es el pueblo de Dios. Un poquito más adelante, versículo 45, un leproso. El Señor le sana y le dice que no diga nada, que vaya al sacerdote. Pero dice la Escritura, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, escuche, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Sabe lo que cambió? Ya no habían hombres buscando a Dios. Ya no habían hombres intentando ir a un lugar a encontrarse con Dios. Ahora habían hombres que buscaban al hombre que tenía el testimonio. Al hombre que cargaba a Dios encima. Al hombre en el que Dios estaba haciendo algo. Esto había cambiado. Ahora veían no solamente las señales. El pueblo se acercaba a él para saber qué era lo que pasaba. Pero sabían que en él había libertad. El testimonio de unos y otros, las obras que él había dejado días tras día, eran lo que a la iglesia no solamente le turbaba, la iglesia en ese momento, el pueblo judío, sino también a los inconversos. Capítulo 2, versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Se oyó que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Yo creo en un Dios que si verdaderamente decide descender en este lugar, la gente no va a caber en Guamasa. Pero no va a caber, no porque cantemos bonito, no por las obras que hagamos, no porque el almuerzo esté sabroso, sino porque Dios descienda en este lugar. Amén. Decía Samuel, Dios va a descender, y yo lo creo. Amén. Yo creo que este Dios va a descender, y los primeros sorprendidos vamos a ser nosotros. Amén. Cuando Dios empieza a hacer milagros, que yo sé que los empezó a hacer, señales y prodigios, cuando Dios empieza a testificar que Él es Dios, escuche. No que yo testifique, que Él testifique que Él es Dios. ¿De qué vale que yo diga Dios está en Guamasa? ¿De qué vale que yo diga yo soy la iglesia del Señor si el Señor no aparece en su iglesia? Amén. ¿De qué vale mi oración por los enfermos si no se sanan? Pero yo sé que me debo a este Dios y que nos debemos a este Dios. Y el primero que necesita que Dios descienda en este lugar soy yo. Amén. Es mi casa, es mi mañana, son mis hijos. El primero que necesita ver a Dios en este lugar soy yo, créame. Amén. ¿Y sabe por qué vengo todos los domingos? Porque le espero. Amén. Un día se te va a aparecer. Amén. Un día va a venir aquí y nos va a sorprender. Amén. Así como toca a otros, que quizás no es el día en que te toca a ti, pero tocó a otro, un día te va a tocar a ti. Amén. Gracias. Y sabe que me doy cuenta desde el principio, estoy citando los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, lo que a la iglesia le costaba, los cambios. Se resiste a los cambios. Nos resistimos a la forma de Dios. No nos gusta que nos cambie sus formas, pero sus formas no son las mías, ni tienen por qué serlo, con todo respeto.
Para los que siempre nos escudamos en lo mismo, es que cuando yo era pequeño se hacía así, es que en mi país se hacía así. Discúlpame, estoy abierto a los cambios. Quiero ver lo que Dios va a hacer en esta nación. El viernes estábamos hablando acerca de eso. Para los que tenemos recorrido en la iglesia, ya sabemos que esto se nos salió de las manos. Con el tema de la comida, el deporte y no sé cuántas cosas más hacíamos. Para todos los que venimos de una iglesia que son 4 paredes y 4 sillas, Guamasa es otra cosa diferente. No sabemos si es un hogar, una casa, una iglesia, un club. Ya no sabemos ni cómo llamarlo. Con jóvenes hasta arriba. Pero es que Dios le está dando la forma. Y créame, yo quiero ver lo que Dios va a hacer aquí. Yo no quiero decirle a Dios cómo se hace, no soy tan listo. Marcos capítulo 2, versículo 18. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron al Señor Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Miren, ¿sabe lo que me sorprende? Que no les era suficiente lo que el Señor había hecho. Ellos le querían venir a enseñar. No le eran las suficientes las obras del Señor. Esto querían venirle a decir cómo ser cristiano a Cristo. ¿Sí me entiende? Y nosotros siempre estamos haciendo lo mismo. Queremos decirle al Señor cómo se hacen las cosas. Ven que te vamos a enseñar a hacer iglesia. Ven que te vamos a decir cuándo es que tú tienes que hacer las cosas. Ahora sí, ahora sana. Ahora liberta. Ahora bendice. Deja a Dios ser Dios. Amén. Mire, esa palabra que citó Samuel siempre me ha llamado la atención. Adora a Dios y espera que Él haga. Si es adorar a Dios y rendir tu corazón, lo demás lo hace Él. Amén. El tema es, si verdaderamente no estamos condicionados por nuestra vieja manera de creer. Estamos condicionados por nuestras formas de hacer las cosas en el pasado. Por eso me gusta la gente nueva que se está convirtiendo ahora, porque no tienen forma. Así es. Y por eso tú ves que Dios los usa raro y parece rebeldía, pero es que Dios les está dando una forma distinta a la tuya. Amén. Y yo soy el primero que se ve confrontado, porque yo veo a los nuevos creyentes y veo su manera en que Dios los trata. Y yo digo, pero así no lo hizo conmigo. Este no se sujeta. Esto hay que ponerlo en disciplina. O solamente es dejar que Dios los enseñe. A los jóvenes, usted le va a decir a los jóvenes cómo encontrarse con un Dios si viven en una sociedad que tú desconoces. A la edad de mis hijos, yo creo que no iba ni a comprar solo. Y estos ya están con sus deberes, obligaciones, universidades y tantas cosas. Pero yo quiero que se rijan conforme a mi conocimiento. Deja que Dios lo haga. No sabe dónde Dios lo quiere llevar. Así es. Yo tengo una teoría acerca de José. Que el papá era tan pesado que Dios se lo quitó y le dijo: yo lo crío, yo lo llevo. Y le dejó los otros 11 para que se distraiga. Toma 11. Distráete con eso, que este lo formo yo. Ya que no sabe quién llegó lejos. El que estuvo ahí a los pies del papá, no, el que estuvo a los pies del Señor. Amén. Y yo quiero que mis hijos me los críe Dios. Amén. Y los lleve Dios donde quiera. Amén. Marcos capítulo 2, 21. A ver si este es el centro del mensaje. Con esto ya nos podemos ir. 2:21, pasaje conocido. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Se entiende lo que eso significa? Tú no vas a poner una tela nueva en un vestido viejo. Porque pierdes el dinero, pierdes el tiempo y al final todo se descose, se rasga. Pero la otra, creo que queda más clara. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sabe lo que es un odre? Una bota, le dicen aquí, ¿no? La bota esa de cuero. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres
y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Yo creo en las nuevas formas de Dios. Y quiero ser un odre nuevo para que Dios lo haga conmigo. No quiero ser un odre viejo donde Dios ponga el vino nuevo y lo que haga es romperte. Porque no seas capaz de asimilar lo que Dios quiere hacer y sus nuevas formas. Nos hemos pasado años hablando acerca de los odres, como de tantas cosas. Y aunque parezca que yo soy adversario de la iglesia, no es así, pero es verdad. Hemos hablado de los odres no sé cuántos años, pero no se trata de hablar, sino de ser un odre nuevo. Amén. No es hablar, es ser. El viernes lo decíamos, no vamos a... Mire, lo que hoy somos soporta el día de hoy, pero yo no sé si va a soportar el de mañana. Tus formas te soportan hoy. Tus maneras de ser iglesia te sujetan y te sustentan hasta hoy, pero no sabes lo que viene mañana. Necesitamos que Dios nos dé una forma que pueda superar el mañana. Que esté preparado para lo que viene. Por eso no podemos vivir intentando copiar lo que otros hacen y son. Así es. Intentando hacer las cosas como la otra iglesia lo hace. O intentando copiar del mundo lo que el mundo hace. Que además está decirle que puede copiarlo porque si el mundo lo hace mejor, es mejor. Fin. Así es. Usted cuando va a tomar ibuprofeno, ¿de dónde lo toma? De la farmacia. No va a un hermano para que le dé su fórmula. La ciencia es ciencia y Dios lo estableció y deberíamos ser astutos y prudentes para tomar sabiduría en todo eso. No así de lo malo, estoy hablando de lo bueno. Como Dios quiere hacerlo con nosotros. Como Dios quiere hacerlo con nosotros. Hay estructuras de evangélicos que se tienen que romper en mí. Amén. Hay estructuras de cristianos que se tienen que romper en mí. Dios no vino a establecer una religión. Por mucho que tú y yo defendamos una religión, Cristo no era evangélico, créame. Pero nosotros pensamos que ser evangélico es la verdad. Ser evangélico no es la verdad. Cristo es la verdad. Amén. Y lo que Él quiere hacer contigo, esa es la verdad. Amén. Y no sé cómo nos vamos a llamar porque ni me interesa. Lo que quiero ver es lo que Dios es capaz de hacer con todo el que le cree. Amén. Vas a tener que romper. Estos días hablaba con Ivy. Y hablábamos temas de jóvenes. Porque yo sé que aún la moral que está en ustedes se va a tener que romper. Aún tu manera de creer se van a tener que romper. Porque no es la misma sociedad con la que ellos se están encontrando, créame. Y me hace gracia muchas veces cuando tratamos de espiritualizar todo, banalizando lo que verdaderamente ellos están viviendo. Tienen una sociedad que les demanda mucho más. Que orar, que leer la Biblia. Hay una sociedad que les demanda y que les presiona mucho más. Y donde ellos se van a hacer fuerza y van a poder permanecer si tienen todo lo que necesitan, no solamente si oran en lengua. El Señor los prepare. Amén. El Señor los capacite y que nosotros como padres demos lugar a Dios para que los forme. Amén. Creo, de verdad lo creo. Creo que el mundo no quiere saber nada de Dios porque está cansado de la religión. No tiene nada que ver con Europa. Yo creo que el mundo está cansado de la religión. Está cansado de la hipocresía. Está cansado del fanatismo. Sin testimonio. Necesitamos ser personas íntegras. Amén. Que Dios se te vea de lejos, no solamente que se te escuche.
Mire mi testimonio, y si algo soy en Dios, difícilmente ha logrado alcanzar a alguien. Ahora imagínese usted si solo palabras. O gente con testimonio. En esto lo hablamos ayer también con Eduardo. Hay que ser alguien para hablar este evangelio. Hay que tener comunión, santidad. Hay que ser verdaderamente alguien en el Señor para que esto funcione. ¿Sabe por qué nuestros familiares son los que más le cuesta creer? ¿A que no sabe? Por el testimonio hermoso suyo. Por eso es que los demás creen. Yo he visto a otros convertirse a través de mi palabra. O otros creerle y seguir a un hermano que yo conozco. Yo digo, si lo conocieran no lo sigue. Que sean las formas de Dios. Si el mundo ha perdido la esperanza en la religión, yo quiero que la vuelva a tomar en Dios. No en la religión. Mire, de la religión estamos tan cansados que nosotros criticamos a los testigos nos critican a nosotros. Los católicos critican a los... ¿Sí entiende? Entre los religiosos mismos estamos cansados uno del otro y quiere que el mundo venga a la religión, de verdad. O sea, no sé qué libro te estás leyendo. Aquí hace falta gente llena de Dios. Usted trae un invitado y se encuentra aquí con religión, póngale el sello, no vuelve. ¿Sabe cuántas iglesias nosotros hemos visitado y no volvemos? Porque lo que te encuentras es una religión, un show, un espectáculo, 4 versículos al aire. Créame, yo tengo cosas importantes que hacer como para perder el tiempo con la religión. Yo quiero ir a un lugar donde Dios haga algo. A muchos nos ha costado permanecer en la iglesia por causa de la religión. ¿Sabe cuánta gente abandona la iglesia porque no encuentra en la iglesia lo que se supone que debería haber? Y yo para estar luchando contra el pecado con mis fuerzas y no hallar sustento y socorro, ni una razón ni una motivación para hacerlo bien en el Señor, me dejo rendir al pecado. Vamos a ir terminando. Marcos capítulo 3, versículos 4 y 5. Aquellos que habían visto todas las obras del Señor, aún perseguían al Señor por todo lo que Él hacía, pero también por lo que sus discípulos comenzaron a hacer. 2:23 de Marcos. Aconteció que al pasar Él por los sembradíos un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no les es lícito? ¿Le parece una mentalidad legalista, religiosa, fariseica, sí o no? Aquel tenía hambre, estaba cogiendo su cosita. ¿Sí me entiende? Ahora quiere que me meta con usted. Pero el que el domingo va a trabajar, ¿usted qué hace? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿No es esto lo que le dice al que va a trabajar un domingo? Ahí se lo dejo, ni me voy a meter ahí. ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo lícito? ¿La voluntad de Dios o lo que tú piensas que es lícito? ¿Qué es lo lícito? ¿Permanecer en la ley o recibir la gracia? Podría seguir citando muchos versículos donde Marcos, no sé por qué, pero es un evangelio donde él siempre hace énfasis en el ver cómo se agolpaban, cómo la gente no cabía, donde él estaba, donde tenía que huir, subirse a la barca, a las multitudes. Si usted lee el evangelio de Marcos, que es un evangelio bastante corto, la verdad, se va a dar cuenta cómo el escritor siempre hace énfasis en todo esto. Multitudes donde él estaba.
señales donde él estaba. Marcos capítulo 5, versículo 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Nosotros conocemos todos estos pasajes. Multitudes alrededor de él. Sus obras de una manera distinta. ¿Sabe que él oraba por los enfermos? Si tocaban el manto eran sanados. Ahora los discípulos se dan cuenta que sanaba sin quererlo, sin saberlo. Sin darse cuenta, solo sabía que poder había salido de él. Y yo no sé si tú puedes creer que Dios haga cosas como estas en medio de la iglesia. Pero la Biblia dice que mayores cosas que las que él hizo, haríamos. Y creo que nuestra fe tiene que ser retada a vivir momentos como estos. Terminamos con Marcos 16, 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Quiero hacer diferencia en esto. Una cosa es tú predicar y otra es tú predicar y el Señor ayudarte con las señales. Aunque estemos en la iglesia, tenemos que tener el respaldo de un Dios que nos aprueba con sus señales, que nos apruebe con sus milagros. Tú vas a salir de aquí diferente. Tú vas a salir de aquí libre. Vas a salir libre. Tu corazón va a salir en calma, tu mente en calma. Que tú decidas volver otra vez a lo malo y al pecado. Como decía el Señor, vete y no peques más, no vaya a ser que algo peor acontezca, esa es tu decisión, pero tú de aquí te vas libre. Tú y yo salimos de aquí enseñoreados de nuestro cuerpo, enseñoreados de nuestras decisiones, enseñoreados de nuestra fe, de nuestro creer, de nuestro vivir. Así salimos de aquí. El cómo decidimos el resto de la semana, eso es algo personal. Y el que no podía dormir puede dormir. Y el que no hallaba reposo en su corazón, el que no tenía esperanza, el que había sido atacado. Todas esas cosas que se oraron al principio, todo eso se establece en el corazón de los hombres. Abrázalo. Que lo puedas retener. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.